Bien, en videos anteriores vimos que las series de Fourier funcionan sobre funciones periódicas. Hoy vamos a ver qué es lo que significa que una función sea periódica y cuál es el periodo t del que hablábamos cuando teníamos esta definición de series de Fourier. Una función periódica se puede definir como una para la cual f de t minúscula es igual a la misma f pero evaluada en t más una constante t, ¿sale? Para cualquier valor de t. La constante t mayúscula se conoce como periodo y es la mínima constante que satisface esta relación que tuvimos aquí. Por lo tanto, si repetimos el sumar aquí cada vez más t's, vamos a llegar a nuestra generalización de una función periódica, que es que f de t es igual a la f evaluada en t más algún múltiplo entero de nt, donde n es un número entero, como ya lo dijimos, ¿no? Ahora, si yo tengo una función que se repite con cierta regularidad como esta, ¿cómo puedo saber cuál es t? ¿Cuál es el periodo? Bueno, el periodo debe de ser único, y como debe de ser único, según la definición, es la constante mínima que satisface la relación de f de t igual a f de t más t. Por lo tanto, por ejemplo, si yo aquí empiezo a buscar, por ejemplo, este punto se vuelve a repetir, por ejemplo, aquí otra vez, ¿verdad? Y luego, este punto, pues a lo mejor si le sumo esa misma cantidad de tiempo en t, me va a dar este punto. Y este punto me va a dar este punto. Pero si ahora yo me voy a este punto y le sumo la misma cantidad de tiempo t, ya no tengo esa periodicidad. O sea, perdió ese periodo y no se cumplió para este t. Entonces, para este t no se cumple que sea esto de f de t igual a f de t más t, ¿verdad? Entonces, esto bailó. ¿Qué es lo que tengo ahora? Que en mi función periódica, pues debo buscar otro periodo. Si yo tengo este punto, a lo mejor me voy hasta acá y ya encontré uno que es igual. Si tomo este, me voy hasta acá y ya encontré uno que es igual. Si yo tomo este, me voy la misma cantidad de tiempo y entonces ya encontré una constante que sería toda esta, que podría ser mi periodo. Pero en realidad es el periodo, pues no, porque el periodo está definido como la mínima constante t que satisface esa relación. Por lo tanto, esa mínima constante es nada más esta. Este sería mi periodo t. Para todos los t's, para cualquier t minúscula, yo le sumo este periodo y me encuentro con la misma definición de f de t. Quiere decir que aquí esté, aquí esté, aquí esté, aquí esté, acá también esté, aquí si le sumo t llego a donde mismo, aquí si le sumo t llego a donde mismo, en cualquier lado. Y tiene la propiedad de ser la mínima constante que cumple con eso. Entonces aquí yo ya encontré mi periodo t. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos a preguntarnos si f de t es la suma de dos funciones periódicas. ¿Es esa función periódica? Pues bueno, vamos a verlo bajo este enfoque. Digamos que f de t es coseno de t sobre 3 más coseno de t sobre 4. Por definición, f de t igual a f de t más t sería si es periódica. Entonces vamos a escribir f de t de este lado. F de t dijimos que es coseno de t sobre 3 más coseno de t sobre 4. Y f de t más t sería coseno de t y le sumo t sobre 3 más coseno de t y le sumo t sobre 4. Observemos algo, que aquí el coseno lo puedo separar en t sobre 3 más t mayúscula sobre 3 más coseno de t sobre 4 más t mayúscula sobre 4. Voy a poner paréntesis para que no se confundan. Y ahora recordemos que para una función coseno, la función coseno es igual a coseno más 2pi, donde 2pi es el periodo de coseno, ¿sale?
Y aquí puedo multiplicar este 2pi por cualquier n que sea un número entero y me va a seguir satisfaciendo esta función, esta igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo vamos a llamarle esta que es mi f1 y esta que es mi f2, mis dos funciones. El periodo de mi primer función, el t1, va a ser tal que t sobre 1 sobre 3 sea igual al 2pi que dijimos que es el periodo del coseno. Si esto que está aquí es 2pi, entonces tengo un periodo. Y si esto que está aquí, vamos a llamarle t2 porque es de la función 2, es igual a 2pi, tengo mi periodo de mi función 2. Quiere decir que mi periodo 1 es 6pi y mi periodo 2 es 8pi. Ahora, estos son mis periodos de cada uno de mis funciones separadas. Pero si las sumo, ¿van a tener periodo? Sí. Van a tener el periodo que sea el mínimo común múltiplo de estos dos periodos. ¿Sale? ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Pues bueno, voy a multiplicar esta frecuencia, este periodo, por una constante m y esta por una constante n. Y entonces voy a encontrar m y n tales que sean mínimos y que me den como resultado la mismo periodo t, y en este caso ya no va a ser t1 y t2, sino que ya nada más va a ser t. ¿Sale? Y para este otro caso también ya nada más sería t. Quiere decir que de mi primera ecuación t es igual a 6pi por m, y de mi segunda ecuación t es igual a 8pi por n. Si yo igualo, porque aquí tengo t y aquí tengo t, 8pi n igual a 6pi n m, si yo paso dividiendo la n para acá y el 6 para acá, me voy a quedar con 8pi sobre 6pi, y esto va a ser igual, elimino los pi's y me quedan 4/3. Quiere decir que m es 4 y n es 3. ¿Sale? Quiere decir que cuando esta función f1 de 4 periodos y esta función 2 de 3 periodos, entonces mis dos funciones van a caer donde mismo. Y voy a tener que mi periodo t es igual a según esto que está aquí abajo, 6pi por m, pero m vale 4, que es igual a 8pi por n, que n vale 3, y si se dan cuenta esto es igual a 24pi. Vamos al graficador. En el graficador yo aquí tengo mi función coseno de x sobre 3 y coseno de x sobre 4. Fíjense que aquí el periodo es de 8pi y para mi otra función mi periodo es de 6pi. Si estas se encuentran en 0, ¿dónde se van a volver a encontrar si se repiten cada 6pi y 8pi? Pues en un múltiplo que coincidan las dos, que sería el 24pi. Y si yo pinto h, pues ven cómo se repite cada 24pi, 48, 72, etc. Quiere decir que estas funciones sí son periódicas. La suma de dos funciones periódicas es periódica. Pero al momento de que nosotros descubrimos esta relación, podemos observar algo. Que en general, si f de t es la suma de dos funciones periódicas con frecuencia w1 y w2, la suma va a ser periódica si encontramos enteros m y n tales que se cumpla que la frecuencia 1 por t y la frecuencia 2 por t sean igual a 2πm, 2πn, y se cumpla esta relación que tenemos aquí. Esta relación tiene que ser un número racional porque estos dos son enteros. Si esta relación de aquí es un número irracional, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que no se puede tener una función periódica. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, que aquí multiplicara por pi. Si yo multiplico ahí por pi, a la hora de dividir 1/3 sobre 1/4 me quedaría 4 sobre pi tercios, y eso no es un número racional, sino un irracional. Y véanlo aquí. Por ejemplo, aquí quiere llegar al 2 pero no llega, aquí quiere llegar al 2 pero no llega, y no tiene una repetición constante. Por más que de lejos pareciera como que es periódica, pues ya si nos acercamos no lo es. Entonces, cuando tengamos sumas de funciones periódicas, para que la suma sea periódica, o sea esto, debe de ocurrir que la relación entre sus
frecuencias, W1 y W2, sea un número racional o que m y n sean enteros. ¿En qué nos sirve esto en Fourier? En que en Fourier estamos haciendo sumas de senos y cosenos. Y si se acuerdan, bueno, en parte, esto era W0t más coseno de 2W0t. Bueno, aquí tenía un A2 y aquí tenía un A1, ¿no? Si observan bien, las frecuencias que estamos poniendo son frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, y por lo tanto a la hora de dividir W2 sobre 2W me va a quedar un medio, y por lo tanto voy a tener una función periódica. Ese es como el overview de cómo es que Fourier hace funciones periódicas a partir de funciones que son periódicas, poniendo frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Ahora, las funciones periódicas, que se definen como esta, que ya vimos, tienen ciertas propiedades sobre la integral. ¿Y cuáles son esas propiedades? Pues bueno, la primera de ellas es que si yo integro desde menos t medios a t medios, que sería algo así, o sea, si yo obtengo el área bajo la curva de mi f de t, de menos t medios a t medios, es lo mismo que si yo lo obtuviera desplazándola a unidades hacia cualquier lado. Digamos que aquí es menos t medios más a, y acá va a ser t medios, t mayúscula medios más a. Quiere decir que el área, esta roja que estoy pintando, es igual al área azul que pinté hace rato, y si se fijan es cierto porque este pedazo que estoy pintando ahorita es igual o compensa este de acá. ¿Por qué? Porque como mi función es periódica, se repite de la misma forma cada periodo. Eso funciona para cualquier constante A. Ahora, también tenemos esta otra propiedad, que es que si yo tengo mi función, aquí tengo t medios, aquí tengo t, aquí tengo menos t medios, tengo menos 2t y acá tendría más 2t, ¿verdad? Esto lo que me dice es que si yo sumo desde 0, o sea que si yo tomo el área bajo la curva desde 0 hasta una variable t, es igual que si yo empezara aquí en t y terminara en t más t, o que si yo empezara aquí en menos 2t y terminar en menos 2t más t, o que yo empezara aquí en menos t y terminara en menos t más t, ¿sí? Todas estas áreas van a ser exactamente iguales porque mi función es periódica. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en mi función, en mi graficador? Primero dejen poner mi función como estaba, de periodo 24pi, y vamos a ver la primera propiedad. La primera propiedad, si recuerdan, decía que si yo integro desde menos t medios, que sería justo aquí, menos 12pi, hasta t medios, que sería 12pi, va a ser lo mismo que si yo muevo esta ventanita sobre la cual estoy integrando. Si se fijan, el área que estoy quitando del lado izquierdo es igual a la que sumo del lado derecho y viceversa, ¿no? Que es el área bajo la curva. Quiere decir que mi propiedad se está cumpliendo, ¿no? Y la otra propiedad que tenemos es que si yo integro, desde 0 hasta t, es igual que si yo integrara desde algún múltiplo del periodo t, que sería por ejemplo aquí. Aquí yo estoy integrando de 0 a una variable t, que es el deslizador que tengo acá abajo, ¿no? Bueno, ya se me medio movió, que es este deslizador. Aquí yo estoy integrando eso. Y después yo tengo la integral desde mi periodo t, desde un t que sería aquí, mi t sería en 24pi, hasta este t, o si yo me muevo acá
al 48pi, da lo mismo que yo integre hasta acá, 48pi más t, y si yo me vengo acá es lo mismo que yo integre desde 72pi hasta acá, etcétera, ¿no? Esas son las dos propiedades importantes de las funciones periódicas. Y pues bueno, espero esto haya sido sencillo para ustedes y sería todo sobre funciones periódicas.